bienvenidos, bienvenides. ¿Cómo estamos, Nelly? Estamos a pleno, muy contenta con la clase de hoy. Ya saben, la clase de hoy es Economía de Dona, con Juan y Arroyo, que ya está participando en otros encuentros. Nos va a traer mucha info, así que si tienen cuaderno cerca, ojalá que podamos ahí escribir bastante. Y el objetivo de hoy, ¿por qué queríamos invitar a explorar la economía de la dona, Nelly? Bueno, primero que nada, algo que nos parece sumamente importante de traer de esta clase es entender qué está pasando, o sea, qué es lo que nos trajo hasta aquí, ¿no? Qué modos de hacer economía nos trajeron hasta este punto y poder entender cómo eso opera en el día a día de hoy y qué otras cosas podemos, a partir de ese entendimiento, hacer a futuro. Así es, y hay un par de cosas claves y miradas y datos claves que trae la economía de la dona. Entonces esta pregunta hace mucho sentido en este encuentro: ¿cómo influyen los límites planetarios en la economía que somos? Totalmente. Y algo que nos encanta de la economía de dona es la invitación de pensar por diseño a la economía con principios regenerativos y redistributivos. Entonces esa es la invitación a ser creativos y poder resignificar y reimaginar la economía tal cual la conocemos con estos principios que nos parecen sumamente interesantes. Y nos propusimos traerla dentro de los primeros encuentros porque sentimos que uno de los grandes aportes que trae la economía de la dona es como un marco que nos puede ser muy útil para luego seguir pensando las demás soluciones en los demás encuentros. Así que nos hacía total sentido que viniera Juani a traernos, a compartirnos la mirada, el modelo de la economía de la dona. Queremos darle la bienvenida a Juan Arroyo, economista en deconstrucción, y algo que para nosotros nos llamó mucho la atención fue encontrarlo mientras buscábamos quién podían ser los profes y que hablaran de estos temas, y esas cosas del destino, amigos, cierre de por medio. Así que estamos muy contentos, Juan, que estés con nosotros acá. Y la pregunta que te queremos hacer es ¿por qué vos estás acá? Hola, ¿qué tal? Qué contento me pone estar acá y que empiece esta clase. Buen día. El ¿por qué no estaría acá? Me sale la contrapregunta, digamos, ¿cómo no estar acá? Eh, Esto lo habíamos hablado esa primera vez. Yo cuando terminé la carrera de economía en 2019, la terminé con una especie de frustración. Fue como bastante conmovedor en ese momento. Eh, y quien transformó esa frustración en motivación fue la economía de la dona. Fue como una especie de volver a enamorarme de la economía. Fue como una especie de decir, wow, está todo por hacerse. Realmente, como estamos haciendo economía ahora, no funciona y vamos a tener que encontrar nuevas formas. Y eso siento que es un desafío súper atractivo, súper difícil y realmente apasionante, porque siento que las teorías son hijas de su tiempo y estamos en un tiempo que necesitamos crear nuevas teorías. Entonces me parece que tomar ese desafío eh, realmente me volvió a traer la motivación que necesitaba. Así que a partir de ahí me empecé a meter mucho en educación, en docencia, incluso en la facu y demás, a meter estos temas y que ahora poder estar haciéndolo en este programa y con la autora que fue quien me empezó a abrir las puertas a este mundo, la verdad es que cierra por todos lados, así que estoy muy contento de compartir este espacio con ustedes. Hermoso, gracias, Juani. Nosotros estamos muy felices de que estés acá. Así que te damos pie para que nos introduzcas en la economía de la dona, a ver si nosotros también podemos ahí revolucionarnos un poco. Me presento brevemente. Bueno, yo estudié economía y a partir de ahí empecé a especializarme en todo lo que es energía, particularmente el vínculo entre el sector energético y los sistemas humanos en conjunto con el entorno. Eh, me dedico y trabajo en docencia, también en divulgación, uso mucho Twitter. Eh, Soy parte de un medio de divulgación científica ambiental, ¿ahora qué? Eh, También estoy en un proceso de intentar todo lo que uno racionaliza, tratar de pasarlo a la vida cotidiana y cómo ser coherente, lo cual es bastante complicado. Eh,
y eventualmente en algún momento también me gustaría dedicarme a otras cosas más artísticas como hacer documentales, viajar en bici, ya lo hablamos con Víctor y Meli, en Córdoba sería un hermoso proyecto. La pregunta que nos trae la economía de la dona, la pregunta principal, es cómo podemos crear sistemas que sean por diseño, regenerativos y distributivos. Esta es una pregunta que quiero que tengamos presente durante la clase, pero esa pregunta que ya nos invita a pensar qué es lo que queremos crear, tiene que basarse en un punto de partida sólido. Y acá hay una premisa, que es que cualquier cosa que querramos crear tiene que entender ese punto de partida y comprender qué es lo que tenemos que desarmar. Digamos, cualquier cosa que querramos armar tiene que comprender lo que estamos, con lo que nos estamos enfrentando en cierta forma, lo que tenemos por delante para desarmar. Por eso, en la clase de hoy, vamos a dedicarle un buen rato a una introducción breve de lo que te enseñan en una carrera de economía, como para más o menos entender cuáles son los argumentos detrás de las lógicas del funcionamiento actual de la economía, digamos. Antes de ponernos a aprender nuevas economías y pensar qué es lo que queremos crear, me parecía muy importante dedicarle un buen rato a entender un poco el entramado que tenemos que desenmarañar. Después de hacer ese breve repaso por una carrera de economía express, vamos a un poco darle una vueltita y empezar a ver todo el detrás de escena, para meternos en lo que es el marco teórico de la economía de la dona. Entonces, bueno, vamos a la primera clase de economía de cualquier curso, y lo primero que vas a ver es este diagrama. Es un diagrama que se llama diagrama de flujo de ingreso circular. Básicamente este diagrama es lo que te explican de cómo tiene que funcionar una economía saludable. Una economía saludable es aquella que puede garantizar que el dinero circule entre los agentes de la economía para, de cierta forma, generar un círculo virtuoso que aumente el ingreso social, ¿no? Entonces, que los hogares tengan ingreso para gastar en el mercado y puedan comprar bienes y servicios, que el mercado que oferta bienes y servicios pueda emplear personas y las pueda contratar para pagarles, para que las personas puedan volver a comprar cosas en el mercado de bienes y servicios. Entonces, personas y empresas se relacionan en dos mercados: el mercado de compra y venta de bienes y servicios, y en el mercado de trabajo, por así decirlo, ¿no? Entonces, si nosotros como economistas logramos facilitar todas las condiciones para que la economía esté constantemente haciendo girar este círculo y haciéndolo aumentar, vamos a estar garantizando, vamos a estar generando las condiciones para que la economía funcione bien, para que haya trabajo, para que haya producción, para que las personas tengan buenos servicios, en definitiva, para que haya desarrollo social, ¿no? Digamos, este círculo virtuoso se puede ver de forma concreta, este círculo entre actividad económica, producción y empleo, se puede ver reflejado en distintos indicadores y en distintos ejemplos a lo largo de nuestras economías y particularmente en América Latina. Ese diagrama, o sea, el circulito cuando funciona, básicamente lo que te dice es que, bueno, cuando hay actividad económica, cuando estamos en crecimiento económico, el hecho de que aumente la producción hace que también haya mejor empleo, mayores salarios y más capacidad de invertir, lo cual vuelve a incentivar la actividad económica, lo cual aumenta la producción y vuelve a retroalimentar el circulito, ¿no? En particular, por ejemplo, en Argentina, perdón, en América Latina, tenemos que del 92 al 2007 tuvimos un periodo de crecimiento económico, particularmente a partir de los 2000, en el que se ve claramente cómo eso repercute en la disminución de la pobreza. Normalmente suele haber una correlación entre que a mayor crecimiento económico, menor pobreza, y cuando no podés crecer, se te complica reducir la pobreza, incluso suele aumentar la pobreza, si bien hay excepciones que ahora vamos a hablar un poquito sobre ellas. Lo mismo con la distribución del ingreso, no es solo la pobreza, sino que también cuando tenés crecimiento económico,
hay más para repartir. Digamos, crece al haber más ingreso, hay menos conflictos distributivos, hay menos tensiones sociales, y hay más presupuesto para proyectos sociales, hay más margen para hacer política pública. Entonces acá también tenemos un grafiquito parecido, este es para Argentina, que muestra cómo el ingreso a partir de los 2000, el PBI por persona, se incrementó y cómo eso hizo que fuera disminuyendo la desigualdad, acá medida por un coeficiente, se llama coeficiente de Gini, que básicamente mientras más chiquito es, menos desigualdad hay. Entonces acá tenemos dos vías por las cuales el crecimiento mejora el estado social, digamos, mediante, por un lado, la disminución genera las condiciones para que se pueda reducir la pobreza y también genera las condiciones para que mejore la distribución del ingreso. Obviamente, eso depende de la política pública, ¿no? Digamos, podés tener crecimiento sin reducción de pobreza, pero no podés tener reducción de pobreza sin crecimiento, al menos como funcionan las economías hoy actualmente. Fíjense un ejemplo que ilustra bastante bien, esto es del informe de desarrollo humano del PNUD, esto es para América Latina, y acá tenemos una pirámide. Esto es como una pirámide de ingresos. Tenemos las personitas rosas abajo, están separadas de las amarillas por una línea. Esa línea dice $4. Básicamente ese es el ingreso por día de una persona, ¿está bien? Entonces todas las personas que están, todas las rosas que están abajo de los $4, son personas que se pueden considerar de bajos ingresos o personas que están por debajo de una línea de pobreza. Las que están por arriba y las amarillitas llegan hasta los $10, podrían estar en nivel de ingresos medios bajos, y después entre 10 y 50 tenemos otro porcentaje de la población, las personas azules, hasta llegar a las personas de altos ingresos que están por encima de los $50 por día. Y lo que tenemos son tres columnas. La primera, la de la izquierda, es 1993, después tenemos 2002 y después tenemos 2013. Lo que pasó en América Latina desde el 2000 hacia 2013, 2015, según el país, fue un periodo de gran crecimiento económico, y fíjense cómo 72 millones de las personas habitantes de nuestro continente salieron de la pobreza y 94 millones ingresaron a la clase media. Eso lo pueden ver, por ejemplo, fíjense en la columna del medio, como la cantidad de personitas rosas, cuando vemos en el medio las rosas, y vamos a ver después a la derecha las rosas, cómo se reducen. Fíjense, todas esas rosas que estaban en el medio pasan a ser amarillas en la columna de la derecha, y fíjense la cantidad de personitas azules que terminan habiendo al final del periodo. Obviamente siempre a diferencia del 1% más rico, que siempre también se sigue apropiando de cada vez más proporción del ingreso. Entonces, lo que tenemos es que el crecimiento no te garantiza que esto suceda, pero sí te genera las condiciones que te hacen más fácil hacer políticas para que esto suceda. Lo mismo incluso se puede ver reflejado en la relación que tiene el crecimiento económico con el desarrollo humano. En la columna de la izquierda lo que tenemos es el índice de desarrollo humano. Es un índice que se construye midiendo escolaridad, expectativa de vida, ingreso por persona. Básicamente son distintas medidas medio estandarizadas que se podrían considerar de bienestar. Eso lo tenemos en el eje vertical, entonces mientras más arriba nos vamos, mejor estamos en desarrollo humano. Y en el eje vertical tenemos el PBI por persona, el PBI per cápita, básicamente el nivel de ingreso por persona. Y lo que vemos es que la flechita va hacia arriba, o sea, mientras más PBI por persona tenés, más índice, mejor estás en el desempeño, en el desarrollo humano. Esto nos marca también un cierto umbral en el cual podemos decir, bueno, a partir de qué umbral de ingresos es que podemos tener niveles decentes de vida, o al menos las economías actuales logran dar niveles decentes de vida. Lo que permite que esto suceda, o sea, lo que está alimentando la posibilidad de crecer, es la posibilidad de incrementar la productividad. Es decir, la productividad pareciera un concepto desprovisto de humanidad, un concepto que por qué nos tiene que importar y por qué tiene que estar por encima de la vida incluso. Bueno, la productividad está detrás
de permitir que estos procesos de crecimiento económico y de movilidad social ascendente puedan sostenerse en el tiempo. En este grafiquito, básicamente, lo que se muestra es las horas de trabajo anuales y el PBI per cápita. Acá la relación no es tan clara, pero en general lo que tenemos es que los países que mayores ingresos tienen, es decir, que más hacia la derecha están, tienen que trabajar menos, básicamente porque pueden producir más con menos trabajo. Entonces pueden gozar de jornadas laborales más cortas, si quisieran, o pueden tener las mismas jornadas laborales que nosotros, produciendo más. A modo de ejemplo, en 1880 las jornadas laborales típicas eran de 10 horas por día, de 6 días por semana. En algunos países, los que más niveles de ingreso tienen en general, pueden estar discutiendo jornadas laborales de 4 días o incluso de 6 horas. La productividad puede impulsarse con medidas y con políticas que impulsen la innovación. Es decir, la productividad y la innovación van de la mano. En cierta forma, la economía se organiza atrás de buscar la innovación, y el que no innova muere. Digamos, innovación en términos de reducir costos o de aumentar ganancias o de generar algún producto nuevo que me haga más competitivo en el mercado. Básicamente la economía se termina organizando alrededor de la innovación, que termina siendo no solo el motor, sino también como una especie de fin último, una especie de objetivo, de guía que orienta las políticas económicas. Básicamente, cualquier empresa, cualquier organización tiene que innovar en ciertas formas para sobrevivir en el mercado, ya sea ofreciendo algo que la diferencie o reduciendo costos, digamos, cualquier tipo de innovación. Y entonces lo que termina sucediendo es que la innovación mejora la productividad y eso promueve el crecimiento económico. Entonces tenemos que el crecimiento económico lo necesitan las economías actuales para poder sostener estos procesos de movilidad social ascendente, y al mismo tiempo lo que posibilita ese crecimiento económico es que pueda incrementarse la productividad y que se pueda fomentar la innovación. Entonces tenemos como una economía orientada hacia esos dos objetivos como fines últimos, digamos, como objetivos centrales del funcionamiento económico. Si nos podemos hablar de Latinoamérica, tenemos ciertas particularidades, nuestras economías tienen ciertas particularidades, y uno de los primeros factores que nos diferencia del resto del mundo, quizás, es nuestra estructura productiva. Nosotros tenemos una estructura productiva que, si bien va cambiando en el tiempo, en general suele tener algunas características básicas, que es que tenemos un sector primario, lo podemos llamar extractivista, que es, en el caso argentino, es el sector agropecuario, podríamos ponerlo como ejemplo, que es muy productivo, digamos, puede competir internacionalmente a precios internacionales, y normalmente es el sector que genera las divisas, o sea, es el sector que exporta eh, y que genera los dólares o las divisas que usa el resto de la economía para poder funcionar. Entonces, por ejemplo, Argentina, quizás en los 70 o incluso ahora, digamos, es un país que es primario, pero que tiene ciertas intenciones de industrializarse. Lo que tiene es que tiene un sector industrial con una productividad mucho más baja. Ser menos productivo implica que vos podés competir menos contra el resto del mundo. Entonces, normalmente la salida que te queda es trabajar medio para el mercado interno, es decir, no podés exportar, por así decirlo. Entonces lo que tenemos es dos sectores, un sector muy productivo que genera dólares y un sector menos productivo que los consume. Los consume en maquinarias, los consume en insumos, lo consume, pero en cierta forma ese sector que puede también generar empleo y generar mejores condiciones laborales para la mayor cantidad de población. Es un sector que contrata servicios, es un sector, digamos, que mueve la economía en el mercado interno mucho más que el sector agrario. Esto sería una selfie de cómo luce una economía así como la Argentina en este caso, pero esto es muy parecido para el resto de Latinoamérica. Así lucen las exportaciones de una economía primario exportadora.
donde, por ejemplo, tenemos 30%, o sea, lo gris, el mayor grueso, es el sector oleaginoso, o sea, todo lo que está relacionado a la soja. Después en amarillo, cereales. Después, ganadería. Después tenemos algo de automotriz, pero después viene de nuevo petróleo, y digamos, petróleo está en verde, minería en azulcito. Básicamente esto es la forma que tienen nuestras economías de generar ingresos que le permitan mover a la economía para generar empleo. Es decir, el resto de la economía que genera empleo requiere los dólares para funcionar y para darnos trabajo y para darnos mejores condiciones de vida. Los dólares que genera el sector extractivista, el sector primario, que es el que exporta. Entonces, medio que estamos en una situación en la que tenemos una dependencia alta, particularmente en nuestro continente, de estos sectores, para generar condiciones que permitan los procesos estos de los que hablábamos antes, de reducción de pobreza, de reducción de desigualdad. Si se fijan entre lo que veíamos antes, cómo se redujo la desigualdad y la pobreza en Latinoamérica del 2000 a los 2015 más o menos, fueron sectores donde básicamente los países de Latinoamérica pudieron exportar mucho alimentos, fue como el boom de los commodities, se lo conoce, y eso un poco apalancó y permitió políticas sociales que pudieron ser más distributivas. Pero de nuevo, fue un crecimiento apalancado en términos, lo podríamos decir, en términos extractivistas, ¿no? Ahora bien, este proceso que tenemos también en Latinoamérica, esto es particularmente en Argentina, tiene un problema, que es que cuando la economía crece, se empieza a generar una especie de, empieza a ir germinando la semilla de su propia destrucción, por así decirlo. ¿Por qué? Porque cuando las personas empiezan a tener más niveles de ingresos, empiezan a acceder a más bienes importados. Digo, se pueden comprar una heladera, se pueden comprar un celular, un televisor o incluso una motosierra, digamos, herramientas, tecnología, autos o incluso viajar afuera, y eso demanda más dólares que en cierta forma profundiza la necesidad de generarlos, o sea, la necesidad de profundizar el sector extractivo, por así decirlo. Ahora bien, también cuando crece la economía, también empieza a aumentar la producción industrial, la producción de otras actividades que no son las que generan dólares, sino que son las que demandan esos dólares. Entonces, la producción también empieza a requerir más insumos. Entonces, por un lado tenemos personas que demandan más bienes importados y por otro lado tenemos más empresas que demandan insumos importados. Y las exportaciones no crecen al ritmo que, que crece la economía. ¿Por qué? Porque básicamente exportamos alimentos, y lo que es el sector alimentario no varía tanto con los niveles de ingreso de la economía, porque básicamente siempre hay que comer, pero los bienes de consumo importados sí varían mucho. Básicamente, para tener un número, por cada un punto que crece la economía argentina, crecen 2 puntos las importaciones, y las exportaciones crecen menos. Entonces es ese proceso que en cierta forma es como un cuello de botella, que te va dejando sin dólares y te va apretando, y que por eso es que necesitamos, y esto se ponen de acuerdo tanto las corrientes ortodoxas como las corrientes heterodoxas, digamos, o lo podemos pensar como más liberales o progresistas, en que la productividad es esa especie de llave que tenemos para relajar estas restricciones. Si podemos incrementar la productividad de toda la economía, vamos a poder ir relajando este cuello de botella y vamos a poder dejar de toparnos contra estos límites. Entonces, este es como una especie de problema estructural que tienen nuestras economías y que, como les decía, pueden encararse de 2 formas distintas. O sea, estamos de acuerdo en que tenemos este problema, pero pueden encararse de 2 formas distintas según en qué marco ideológico te sientas más identificado, ¿no? Si tenemos la visión más convencional, más tradicional, más ortodoxa, si se quiere, relacionada al liberalismo económico, dicen, bueno, a ver, dediquémonos a lo que nos va bien, a los que somos muy productivos y a los que somos competitivos. El resto, bueno, vamos a tratar de generar confianza al mercado, vamos a tratar de generar condiciones que hagan que el resto del mundo quiera venir a invertir hacia nosotros y que nos den crédito para poder generar alimentar este circuito económico, este círculo que veíamos al principio, ¿no?
o sea, para que el ingreso empiece a circular entre personas y empresas. Después tenemos la otra visión, quizás que se contrapone, pero es como decir, bueno, a ver cómo podemos encontrar la solución a este problema estructural, que es la visión más desde la heterodoxia o quizás más de ciertos progresismos que dicen, bueno, a ver, lo que tenemos que hacer es en cierta forma revertir esta situación de que cuando nos va mejor compramos cosas importadas. Lo ideal sería poder dejar de tener esa dependencia tecnológica, que cuando nos vaya mejor podemos comprar cosas que produzcamos nosotros. Entonces, en cierta forma, tenemos que modificar esta estructura productiva que veíamos antes, que somos competitivos en el sector primario y no somos competitivos en el sector industrial, y tenemos que avanzar, transformar esa estructura y avanzar hacia eslabones más complejos de la cadena de valor. O sea, si exportamos soja, si exportamos granos, exportar chanchos, porque los chanchos tienen más valor que los granos. Digamos, eso es lo que podríamos entender detrás del proyecto, por ejemplo, que se discutió mucho, del acuerdo porcino, y supongo que en el resto de los países pasan lo mismo. El problema es que eso también, en cierta forma, requiere del extractivismo. Es decir, si tenemos economías que para crecer y para funcionar y para generar dólares son extractivistas, cabe preguntarnos cuánto extractivismo necesitamos para salir de ese extractivismo. Es decir, en qué momento, en qué nivel de ingresos nos convertimos lo suficientemente independientes tecnológicamente del resto del mundo para ser nosotros los que produzcamos las cosas que consumimos. Eso evidentemente requiere inversiones, eso evidentemente requiere ciertos niveles de ingreso, requiere políticas públicas, y para hacerlo tenés que ver cuál es tu posibilidad real y actual de generar ingresos. Y hoy, como veíamos antes, el sector que puede generar eso es el sector primario. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos transformar estas cosas es que no podemos cambiar una economía de 500 años de extractivismo en 4 o en 10 años. Cuando pensamos en transiciones, tenemos que pensar cómo lo que tenemos actualmente puede ir contribuyendo a lo que queremos tener en el futuro. Básicamente, acá terminamos en estos 20 minutos con nuestro pequeño curso introductorio a la economía, en el que podemos encontrarnos con que tenemos una economía adicta al crecimiento en todas sus escalas. Por ahí estoy hablando de crecimiento en términos de un país, pero una empresa también necesita maximizar sus ventas para poder competir en el mercado, para poder crecer. Entonces, el crecimiento es algo que está integrado en distintos eslabones de la economía, que va desde el sector de empresas hasta el sector nacional, por así decirlo. Y estas dependencias estructurales que toman diversas formas. Como veíamos al principio, tenemos dependencias sociales, es decir, el crecimiento nos ayuda a reducir la pobreza y a mejorar la desigualdad. Hay más holgura para hacer políticas públicas, se relajan las tensiones. También tenemos dependencias fiscales. Digamos, cuando la economía no crece, se reduce la recaudación, tenés menos presupuesto, básicamente tenés que empezar a hacer recortes. Y los recortes suelen empezar por los sectores donde también más duele, o sea, se recorta el gasto público, o suben ciertos impuestos, o se tiene que recurrir a deuda, que después hay que pagarla. Entonces, en cierta forma, el crecimiento te ayuda a generar esos ingresos fiscales para que no te pase todo eso. También hay dependencias financieras, hay dependencias políticas. Por ejemplo, el crecimiento económico es lo que usa cualquier gobierno para medir o si le está yendo bien económicamente o no, es como una especie de termómetro. También lo podemos ver en términos internacionales, digamos, y ahora lo vemos claro con la guerra, ¿no? Una economía grande te permite participar en la cumbre del G20 o incluso el G7, y tenés otro poder de negociación. Entonces, un poco estamos atados a una lógica en la cual todos los países necesitan crecer también para tener poder en las negociaciones a nivel mundial y tener un rol en las discusiones geopolíticas, e incluso también en términos militares. Entonces, con estos conceptos básicos, podríamos decir que podemos entender cuáles son las cuestiones elementales
que están detrás de la necesidad que tiene la economía de crecer. Por un lado, esto que veíamos antes, de cómo el crecimiento es necesario para, para, para sostener procesos virtuosos en términos sociales. Podemos saber este otro punto importante, que en América Latina particularmente necesitamos relajar o superar esta especie de cuello de botella que tenemos, estas restricciones externas que tenemos y para lo cual tenemos que ver cómo transformamos nuestras estructuras productivas, y que detrás de todo esto, para mejorar los niveles de ingreso, para superar la restricción externa, para transformar la estructura productiva, detrás de todo eso está la innovación como forma de habilitar más productividad. La economía se olvida de un par de cositas importantes que quizás este siglo nos obliga a ponerlas en el centro y no dejarlas a un costado, como hemos estado acostumbrados a hacer. Si nos retomamos a este diagramita que veíamos antes, entre empresas y personas comprando bienes, y las empresas contratando personas para que compren más bienes, y que todo eso es virtuoso, todo eso en realidad sucede dentro de un marco, dentro de un contexto. Ese marco, básicamente, lo que te dice es que detrás de cada intercambio monetario, de cada intercambio de bienes y servicios, lo que en realidad estás intercambiando es materia y energía que de alguna forma transformaste de tu entorno para producir algo y para venderla. Y que normalmente en esa compra y venta de objetos vamos a estar generando contaminación. Entonces, la extracción de recursos naturales y la generación de contaminación es una parte inherente a esta forma de circulamiento del ingreso en la economía. Lo que tenemos no es transacción monetaria, no estamos circulando dinero, estamos circulando recursos naturales y generando impactos en el entorno. También todo lo que está afuera, ¿no? Todo lo que hace que las personas puedan ir a trabajar a las empresas, que tengan la comida hecha, que tengan la ropa limpia, que tengan todas las necesidades básicas cubiertas, que es todo lo que es la economía del cuidado. Los trabajadores pueden ir a trabajar porque hay alguien que en algún momento está haciendo otras tareas que no están siendo remuneradas, que la economía en ningún momento reconoce. Básicamente todo lo que sostiene a este flujo circulando no es reconocido por la economía, porque la economía no se entiende parte de un sistema mayor del cual todo depende. El flujo fundamental no es dinero, es materia y energía. Y el trabajo, como vemos, no todo trabajo es pago. Incluso podemos incorporar otro aspecto más que no entra dentro de este diagrama, que es todo el intercambio social que hay entre personas, todas las colaboraciones que tenemos en nuestro barrio, con nuestras comunidades, con nuestros amigos, todas las cuestiones que suceden paralelamente al sistema económico y que generan otro tipo de economías y que hacen que quizás la economía pueda funcionar mejor todavía. Este funcionamiento que tenemos entonces no es circular, es lineal. Lo que tenemos es un proceso lineal que parte desde la extracción de materias primas para una transformación productiva, para generar bienes de consumo que cada vez tienen menor vida útil y generan cada vez más cantidad de residuos. El proceso de circulación de ingresos básicamente se alimenta de esta materia y energía que alimenta la cadena productiva, ¿no? Un dato es que la mitad del PBI mundial depende en forma alta o moderada de estos servicios vitales que nos dan los ecosistemas. En rojito se ve la dependencia alta en la fila B, distintas actividades económicas. Entonces tenemos la agricultura o la acuacultura, el sector de alimentos, el sector de la construcción, la generación de electricidad, un montón de sectores económicos que dependen de forma alta de la salud de los ecosistemas, pero que no hacen nada para que los ecosistemas estén sanos. Básicamente, de nuevo, toda la economía depende de algo de lo cual no se hace cargo y funciona en cierta forma retroalimentando una gran maquinaria que transforma las materias primas en desechos.
Y esto es una especie de error sistémico, porque en la naturaleza no existe la basura. Todo lo que sobra en un sistema va a alimentar a otro. Los flujos de energía circulan. La basura es algo que no podemos encontrarle utilidad, por lo cual es un error de diseño. Esto lo podemos ver en esta imagen, que es como podemos pensar a la economía como un gran metabolismo, un gran organismo que se alimenta de esta materia y que genera residuos. Y si nos ponemos, por ejemplo, en el año 2019, podemos entender que este gran metabolismo para funcionar requería, y hoy en día también, de 100.000 millones de toneladas de materiales, de los cuales menos del 10% son reciclados. Entonces tenemos un metabolismo que cada vez es más grande, que cada vez recicla menos y que cada vez requiere aumentar la extracción de distintos minerales y recursos para sostenerse. Hoy, por ejemplo, a partir de esta década, este es un dato que a mí realmente cuando lo vi me impactó, va a haber más cosas creadas que organismos vivos en el planeta. Es decir, la acumulación anual de masa que vamos creando ya superó, ya igualó a la cantidad de organismos vivos del planeta, y para el 2040 se estima que la va a triplicar. Lo que tenemos entonces en este metabolismo es un metabolismo que funciona generando lo que se conoce como huella ecológica. Es un concepto que van a ver en otras clases seguramente, pero básicamente es una forma de medir los impactos ambientales. Y es una economía que requiere de crecer, o sea, requiere crecer para generar bienestar, y para hacerlo genera esta huella ecológica que es el principal determinante de los impactos ambientales. Este gráfico muestra tres cosas, muestra básicamente. Muestra, por un lado, el PBI global desde el 70 hasta el 2020. Está en naranja. Casi pegado a la evolución del PBI, tenemos la huella material, que básicamente equivale a la extracción de materiales. Entonces, la extracción de materiales va casi en sintonía con la economía, porque la economía requiere extraer materiales para funcionar. Y en verde tenemos la generación de gases de efecto invernadero, es decir, la quema de combustibles fósiles, porque absolutamente todo lo que hacemos en la economía y cualquier proceso productivo y cualquier transporte de un bien de un lugar a otro depende de la combustión de combustibles fósiles. Entonces, básicamente lo que tenemos es una economía que en cierta forma se pega un tiro en los pies al funcionar, porque su propio motor, que es el consumo, es a su vez el mayor determinante de los impactos ambientales. Entonces, ¿qué es lo que querríamos? ¿Qué es lo que también narrativamente la economía propone como solución? Bueno, lo que quisiéramos en cierta forma es desacoplar. Es decir, desacoplar el crecimiento del PBI en los términos de la economía actual de la generación de impactos. Es decir, ¿cómo puedo yo producir más cosas que generan todo lo que ya habíamos visto antes, que generan las posibilidades de bienestar social, reduciendo el uso de recursos? Digamos, cómo podría ser más eficiente y cómo podría también reducir el nivel de impacto. Esta idea de que podemos crecer el PBI reduciendo el nivel de recursos y disminuyendo el nivel de impactos, tiene una forma de expresarse muy clara, que es en lo que se llama como curva de Kuznets ambiental. Esto en la economía de la dona, Kate Raworth lo usa mucho para mostrar un poco cuál es la narrativa dominante, y lo que ella explica es que esta curva de Kuznets lo que dice es como un cuento, ¿no? El cuento nos dice que podemos romper hoy para limpiar después. Es decir, a medida que somos pobres y que vamos mejorando nuestros niveles de ingresos, vamos generando más contaminación. Podemos pensar en los países como China o India, que recién están ahora empezando a sacar gente de la pobreza y a mejorar sus niveles de ingreso, pero haciendo actividades muy contaminantes. Entonces, podemos ver este gráfico donde en el eje vertical, o sea, de abajo hacia arriba, tenemos el nivel de impacto ambiental, por así decirlo.
Y en el eje horizontal, es decir, de izquierda a derecha, tenemos el nivel de ingresos. Entonces vemos cómo esto, por ejemplo, empezamos siendo un país como China y a medida que vamos creciendo, vamos generando más impactos ambientales, pero hasta cierto punto. Es decir, llega un punto en el cual nuestros niveles de ingresos nos permiten empezar a ir transformando nuestra economía y somos lo suficientemente ricos para que nuestra economía pueda ir creciendo y que se generen mejoras ambientales. Un poco, esto es como la visión desarrollista, por si se quiere, ¿no? Es que la contaminación va a aumentar hasta que seamos lo suficientemente ricos y a partir de ahí podemos empezar a limpiar todo lo que rompimos. La idea detrás de este concepto es que mientras más desarrollados o más ricos seamos, em, la población puede empezar a preocuparse por cuestiones de cuidado ambiental. También hay mejores posibilidades de desarrollar tecnologías de producción más limpias y además vamos dejando las actividades más contaminantes y vamos dedicándonos a los servicios y a otras actividades, como por ejemplo podemos pensar en países como Dinamarca, por ejemplo, que tiene una economía que se basa en servicios y la producción se encarga China. Entonces ellos le compran las cosas a otros países que se encargan de lo contaminante y ellos pueden dedicarse a cosas que son menos contaminantes. Ahora bien, esta idea requiere que la analicemos un poco, que analicemos paso a paso un poco esta idea, que la desagreguemos en ciertos puntos para que podamos ver si este cuento, si este concepto puede o no tener sentido en las discusiones que estamos dando a nivel ambiental. Entonces tenemos una especie de checklist que vamos a hacer para ir viendo si esta idea de desacople puede o no ser sostenible en el tiempo. Entonces, una primera pregunta que nos tenemos que hacer es si este desacople, es decir, si este incremento del PBI eh, va generando, se va desacoplando de los recursos y o de los impactos. Es decir, cuando decimos crece el PBI y se reducen los impactos ambientales, bueno, ok, ¿de qué me estás hablando? ¿De que usás menos agua? ¿De que usás menos energía? Porque normalmente lo que se usa es elegir una variable en la cual te esté yendo bien y usarla de ejemplo para decir, mirá, estamos logrando desacoplar nuestra economía de los impactos. Pero tenemos que entender que hay como dos tipos de desacople. Uno es esto, es el origen, el recurso, la fuente. Es decir, bueno, eh, desacoplo el PBI del uso de recursos y otro es el impacto. Es decir, bueno, ok, ponele que desacoplé el PBI de cierto uso de recursos, pero desacoplé el PBI de la generación de residuos o del aumento en la actividad de deforestación o en la calidad del aire. Entonces, la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es eso, es qué indicador estamos mirando a la hora de hablar de desacople de PBI y entender si es de recurso o de fuente o de ambos. El Ahí, Juan, segundo, y acá, sí, Meli. y aproveche porque en el chat Ceci nos preguntaba justamente qué tan fidedigno es el PBI como indicador, ¿no? Se preguntó desde la Bien. ignorancia. Me parece No, que está bueno también traer sí. esto que, o sea, por un lado es del PBI, por otro lado hacerse otras preguntas sobre qué significa, ¿no? Esto que traías de qué tipo de desacople estamos trabajando. Entonces, bueno, te lo dejo ahí como qué tan Sí. fidedigno es el PBI como indicador. Un poco lo que estamos viendo acá, y era como esta introducción básica que habíamos hecho al principio, es cómo el PBI se correlaciona con mejor desempeño en el índice de desarrollo humano. Es decir, el PBI per se no es que importe, sino que es lo que te permite generar condiciones básicas para las cosas que importan. Lo que tenemos, y no me quiero adelantar porque un rato voy a ir para ahí, es que tenemos una economía que se olvidó que quería hacer otras cosas con el PBI y medio que orienta y se maximiza hacia el PBI. Es decir, el PBI pasó, confundimos los medios por los fines, por así decirlo, y empezamos a- a entender el PBI como fin último y no como medio, quizás. Pero bueno, de nuevo, esta idea de PBI, de desacople del PBI de impactos, tiene que ser chequeada. Y un segundo chequeo que tenemos que hacer es si ese desacople es parcial o si es total. Es decir, estamos desacoplando de una variable, de dos variables o de todas las que nos importen. Porque de nada sirve que podamos
seguir creciendo la economía. Ponele que de golpe tengamos energías que abastezcan a la población y que permitan sostener el crecimiento económico y que generen 0 emisiones de gases de efecto invernadero, pero que como contrapartida destruyan, no sé, requieran muchos minerales y que destruyan ecosistemas enteros y que aumenten la pérdida de biodiversidad. Por eso es que tenemos que entender el desacople como algo holístico. Entonces, cuando vemos un poco la historia y la narrativa detrás del desacople, otro punto que tenemos que prestar mucha atención es qué indicador me estás mostrando y si estamos hablando de un desacople parcial o total. Lo que tenemos hoy en día es que normalmente puede haber cierto desacople, pero no hay desacople respecto a la contaminación global. Es decir, esas economías siguen consumiendo cosas que se producen en otros países, que por ahí están en eslabones previos de esa carrera por el crecimiento económico. Y entonces a nivel global, cuando vemos la economía y la sociedad como un todo, no termina habiendo ningún desacople. Básicamente lo que tenemos desde el 70 hasta ahora es que el PBI se duplicó, el PBI global, y el uso de recursos naturales se triplicó. Y el 90% de la pérdida de diversidad biológica y del estrés hídrico, según un reporte de la UNEP, del panorama de recursos globales del 2019, el 90% de la pérdida de diversidad biológica y el estrés hídrico se debe a la extracción y transformación de los recursos naturales que sirven para sostener este crecimiento económico. Como veíamos antes, un país que se va haciendo más rico puede en su economía empezar a dedicarse a cosas más limpias, más amigables, más sustentables, pero seguir dependiendo del consumo de cosas que se hagan en otros países. Esto tiene un nombre, lo que se conoce como externalizar la producción. Es decir, normalmente cuando una economía crece, va incrementando el uso total de materiales y de recursos, pero va reduciendo la proporción en la cual ese consumo se produce en su territorio. Es decir, va externalizando la producción y va dependiendo cada vez más del comercio global. Pero entonces tenemos que mirar la imagen grande, porque acá lo que nos importa, no si un país rico pudo generar menos impacto, lo que nos importa es si como sociedad global, con nuestras asimetrías, podemos eh, eh, generar impactos positivos. Y la verdad es que lo que tenemos hasta ahora es que no hay ningún desacople. Cada vez que el PBI sube 10%, la huella material sube un 6%. Al punto de que hoy estamos en un exceso en los límites planetarios. Es decir, hay un concepto muy importante que nutre a la idea de la economía de la dona, como vamos a ver más adelante, que es la de los límites planetarios. Los límites planetarios básicamente identifica procesos vitales para la salud de los ecosistemas, para la salud de nuestra época geológica, que dice, bueno, a ver, si estos procesos se alteran o se rompen o se modifican, es probable que el sistema en su conjunto empiece a alterarse y entre en nuevos estados desconocidos para la habitabilidad de nuestra especie. Entonces, básicamente, identifica estos 9 procesos, entre los cuales los más conocidos y quizás los más vitales son el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, en los cuales ya nos excedimos en los dos, y, dice, bueno, a ver, ¿en qué niveles podríamos operar sin excedernos para estar como en un espacio seguro, un espacio en el que la humanidad sabe que puede prosperar? La verdad es que hoy, hacia donde estamos en un punto en el cual nos excedimos en casi todos los límites planetarios, salvo en 3, y en 2 todavía faltan mediciones, no son fáciles de medir. Pero entonces, digamos, este desacople debiera ser tal que permita volver a todo esto rojo que está excedido, este espacio verde, este circulito, volver a meterlo adentro. Y este también es bastante particular y es importante, que es si este desacople es temporario o es permanente. Es decir, lo que veíamos antes es que tenemos una economía que crece y que con ese crecimiento aumenta los impactos, y que quizás momentáneamente pueda lograr algún tipo de desacople, pero hay que estar atentos si ese desacople permanece o no. Y es un poco triste, pero si nosotros vemos la economía del 60 hasta ahora, este es un gráfico donde se ven las emisiones de gases de efecto invernadero.
cada vez que se reducen, cada vez que logramos reducirlas a nivel global, es porque hubo alguna crisis. Tenemos la crisis del petróleo en los 70, crisis financieras en los 80, el colapso de la Unión Soviética, la crisis asiática a fines de los 90, o la crisis financiera en el 2008, o la pandemia en el 2020. Fueron momentos en los cuales logramos reducir las emisiones. Pero claramente nadie quisiera reducir las emisiones a costa de una recesión global. Por ahí lo particular de esto es que vos viendo las emisiones de una economía casi que podés inferir su nivel de actividad económica. Y cuando ves un descenso en las emisiones es muy probable, descenso abrupto y después que vuelve a subir, que ahí hubo una crisis. Básicamente puedes leer a la economía por sus niveles de emisiones, porque básicamente la actividad económica se abastece de energía fósil que genera emisiones, entonces la relación es directa. Uno de los puntos más importantes para hacernos en este checklist es si ese desacople es absoluto o es relativo o incluso si es suficiente. Vamos a ver los distintos tipos. Fíjense, tenemos en amarillito la actividad económica que crece, nunca se cuestiona, eso va para arriba y siempre crece. En azul tenemos una especie de crecimiento que logró desacoplar el uso de recursos, es decir, la economía crece y el uso de recursos, fíjense que va a un ritmo más suave que el crecimiento de la economía. Eso quiere decir que por cada unidad de PBI tenemos menos generación de impactos, por así decirlo, o menos uso de recursos, depende de la variable que estemos mirando. Eso es un desacople relativo, es decir, que cada vez hacemos menos peor, pero seguimos haciendo peor, por así decirlo. Lo que quisiéramos es que el desacople sea absoluto. Fíjense el verde, es decir, que la línea vaya para arriba, el de la actividad económica, que más adelante de nuevo lo podemos cuestionar y en vez de hablar de actividad económica queremos hablar de bienestar, pero que la actividad vaya para arriba, el bienestar vaya para arriba, y que los impactos no solo no suban tanto, sino que sean positivos. Es decir, que los impactos ambientales pasen, en este caso los impactos negativos vayan para abajo, o sea que tengamos impactos positivos. Que usemos menos recursos, por ejemplo. Sin embargo, falta una pregunta más, que es que si eso es suficiente. Es decir, ¿qué tan rápido tenemos que hacer eso y en qué magnitud hay que hacerlo? ¿Alcanza con seguir creciendo y disminuir 1% al año las emisiones? ¿O disminuir 1% la generación de residuos? Como tenemos que volver a los límites planetarios, la magnitud con la cual tenemos que hacer ese desacople absoluto es muy grande y el ritmo también tiene que ser muy acelerado. Entonces, cuando te pones a ver, casi ningún país logra este desacople del que se habla. Y el punto es que, ¿cuál es el punto en el cual podés empezar a tener mejoras ambientales? ¿No? Esto de decir, bueno, en un momento vas a ser lo suficientemente rico y a partir de ahí vas a poder dedicarte a cuidar el ambiente. La verdad es que nosotros podemos ver la cantidad de planetas que se necesitarían si la población global viviera como distintos países. Por ejemplo, si viviera como Estados Unidos, se necesitarían 5 planetas para que los ecosistemas puedan generar todo lo que esa población mundial consumiría. Pero necesitaremos 4 países si fuéramos Dinamarca, que pareciera como el paraíso de la sustentabilidad, o 3 planetas si fuera Alemania. Entonces, digamos, ¿cuál es el punto a partir del cual nuestros niveles de ingresos permiten empezar a pensar en mejoras ambientales? Y esto es importante para hacernos la pregunta anterior, de el desacople, si es suficiente. ¿Podrá ser relativo? ¿Podrá ser absoluto? Bueno, pero la pregunta ¿es suficiente? O sea, ¿nos vuelve a meter en un espacio en donde podamos estar en armonía con el entorno? Hasta hoy estamos muy lejos de eso. Y bueno, este era el punto que venía relacionado con el anterior, que es la velocidad. Lo necesitamos hacer rápido. Flavia había hablado de esto en la clase pasada, de cuál tiene que ser el nivel de reducción de emisiones, por ejemplo, para cumplir con los objetivos climáticos, y realmente cualquier país está lejos de eso. De hecho, necesitaríamos para estar dentro del 1,5 grados que fija el Acuerdo de París,
tendríamos que reducir las emisiones un 7,6% durante 10 años. Y 7,6% fue lo que se redujo en las emisiones en el 2020 producto de la pandemia. O sea, serían como 10 pandemias a la economía para estar dentro de los objetivos climáticos, dentro del objetivo climático más ambicioso, que es el 1,5. El último punto para ir cerrando de esta idea de desacople es si es justo. Digamos, como veíamos antes, no podemos pensar en generar mejoras ambientales a costa de generar recesiones o de que no nos importe el aumento en la desigualdad, por ejemplo. Entonces, un aspecto clave que hay que atacar cuando hablamos de esto es la distribución, cómo está distribuida el ingreso y cómo está distribuida la riqueza. Y esto, como veíamos antes, como las emisiones de gases de efecto invernadero pueden darnos una idea de cómo funciona la economía, las emisiones de gases de efecto invernadero divididas entre personas pueden darnos una idea de cómo está dividido el ingreso entre personas. Lo que tenemos hoy es que el 10% más rico equivale a las del resto del mundo. Y las del 1% más rico duplican las del 50% más pobre. Lo digo de nuevo a ver si se entiende. O sea, el 1% de la población emite más que el doble que el 50% más pobre, y el 10% más rico, la mitad que el resto del mundo. Hay un dato que a mí me gustó mucho. Fíjense que en la presentación, yo después se las voy a pasar, abajo están las fuentes de todos los reportes o los datos que digo, por si alguno en particular les interesa para buscar. Siempre están los links con la fuente. Hay un reporte de Our Polling Data que dice, bueno, ¿qué pasaría si nacieran 4.000 millones de personas en los países de menores ingresos, en África, por ejemplo? Bueno, las emisiones subirían un 3%. Pero ¿qué pasaría si nacieran 1.000 millones de personas en un país europeo, típico? Se subirían un 33%. Entonces, cuando hablamos de población, en realidad, más tendríamos que hablar de sobreconsumo, porque tenemos una disparidad tan abismal que requiere que no podamos pensar en ningún desacople sin pensar cómo se distribuyen las emisiones y las responsabilidades a nivel global. Y cómo se distribuyen los beneficios del crecimiento que veíamos antes, ¿no? El crecimiento como posibilidad de sostener procesos sociales virtuosos, pero lo que vemos acá, fíjense, este es de reporte del Banco Mundial, tenemos las personas divididas por grupos de ingresos, de izquierda a derecha. Entonces tenemos a la izquierda del 10 al 20 es el 10% más pobre, del 20 al 30 es el 10% que le sigue, por así decirlo. Y así vamos dividiendo a la población en niveles de ingreso hasta que llegamos al 90%, al 99, 99,9 y así. Entonces, a la derecha están las personas más. Y a la izquierda lo que tenemos es el crecimiento de ingreso por grupo, por así decirlo. Entonces, fíjense que de todo el crecimiento que hubo desde el 1980 hasta el 2016, vámonos al, pongan a ver el 99% acá, ¿no? El 99% de este grupo, el 1% de la población, que está por encima del 99% de la población, se quedó, los ingresos aumentaron más de un 100%. Fíjense, estamos acá, 100%, 99,9, pum, los ingresos para arriba. Básicamente tenemos una prosperidad para este grupo de la población más rico, que se apropió el 1% del 27% del crecimiento total. O sea, de todo lo que creció la economía del 80 al 2006, un tercio fue a parar al 1% más rico. Por otro lado, vamos al porcentaje más pobre, o sea, hasta el 50% más pobre. Ahí también hubieron mejoras en niveles de ingresos. En los países, que básicamente está explicada por las mejoras en China y en India, tenemos que el 50% más pobre también mejoró y se quedó con un 13% de esos ingresos. Pero hay una gran clase media en el medio que vio estancados sus niveles de ingresos, y básicamente lo que tenemos como al final de cuentas son niveles de desigualdad y particularmente de concentración que se van agrandando y que necesitan ser discutidos a la hora de hablar de cómo podemos desacoplar nuestras economías. La innovación como oportunidad de negocio, como oportunidad de
reverdecer al capitalismo. Esto es como la idea de la narrativa económica dominante, ¿no? Esta idea de poder seguir creciendo el PBI infinitamente, pero haciendo las cosas cada vez más verdes y cada vez más. La innovación para ser cada vez más eficientes, para tener mejoras tecnológicas. Acá hay un concepto elemental, que es el concepto de paradoja de Jevons, es el de efecto rebote, que básicamente lo que nos dice, lo que nos pone, es como nos pone ciertos límites a esta idea de innovación y de mejoras de eficiencia. ¿Por qué? Porque lo que nos dice básicamente es que cuando tenemos mejoras tecnológicas, mejoras de eficiencia, logramos reducir el costo de un producto o de un insumo, lo cual termina incrementando la demanda de ese producto. O sea, al final lo que terminamos haciendo es un mayor consumo en términos totales. Es decir, cada vez me cuesta menos energía, por ejemplo, producir un auto, o cada vez menos energía un vuelo en un avión, pero entonces es cada vez más barato y entonces cada vez más personas pueden acceder a ese vuelo en los aviones. Digamos, el caso de los aviones es algo paradigmático, porque las grandes mejoras en eficiencia se tradujeron en mayores posibilidades de acceso, lo cual ahora hay más gente volando que cuando era más ineficiente volar. Básicamente lo que tenemos es que la innovación tecnológica combinada con el marketing y la necesidad de crecer llevan a un aumento en el consumo en términos globales, ¿no? El turismo espacial podría hoy ser algo impensado, y con las mejoras en eficiencia y las innovaciones que estamos viendo en la última década particularmente, podría ser una nueva necesidad para las generaciones que vengan. Entonces, básicamente, las mejoras en eficiencia también van generando nuevas necesidades que se convierten en un nuevo vector de consumo energético y de impactos ambientales. Pero lo que termina pasando es que, de nuevo, estas ganancias de eficiencia siempre terminan llevando a un incremento en el consumo, por lo cual esta idea de que la innovación y el desarrollo tecnológico van a reducir los impactos ambientales, en realidad lo que terminan haciendo es disminuir qué tanto aumentan, pero no disminuyen, no hacen que dejen de aumentar, digamos, hacen que aumenten un poco menos. Entonces, lo que tenemos en realidad es como que la tecnología mitiga un poco los impactos del consumo, pero nunca alcanza. Tenemos, como veíamos antes, una economía que tiene un gran problema sistémico a gran escala, porque depende de, o sea, su motor es también el mayor determinante de los impactos ambientales, ¿no? Es como una lucha constante, en la que siempre los impactos del consumo son mayores que las ganancias de eficiencia de la tecnología. Hay una frase que a mí me quedó muy marcada, que dijo Greta Thunberg en un relato de viaje que hizo, que estamos en una crisis de la cual no podemos seguir comprando, construyendo ni invirtiendo. Y eso pareciera que genera algún tipo de cortocircuito mental colectivo. Como economistas siempre te enseñan que las formas de superar las crisis es de alguna forma generando más demanda o más inversión, pero digamos, volviendo a alimentar ese circuito virtuoso. Y acá, cuando topamos con que el consumo y la producción justamente son parte del problema, se nos queman los papeles, en cierta forma. Entonces, tenemos esta situación en la cual estamos obligados a crecer, tenemos a la innovación como objetivo central de la economía, que al mismo tiempo genera la posibilidad de creer que podemos seguir creciendo, porque podemos seguir haciendo todo igual, pero pintado de verde, podemos desacoplar la actividad económica de los impactos ambientales, pero al mismo tiempo la innovación genera la necesidad de crecer, porque necesitas innovar para tener ventajas que te permitan competir en el mercado, que te permitan tener más ingresos o menores costos. Entonces, como que hay una doble necesidad y dependencia entre innovación, productividad y crecimiento. Y acá es una pregunta de la que hacía la compañera hace un rato, de si el PBI como actividad, como indicador válido que oriente a nuestras economías. Es una pregunta básica. Vemos, el PBI básicamente lo que mide es producción de bienes y servicios. De cualquier cosa, puede ser de cigarrillos, de armamentos, digamos, no distingue si estás produciendo algo bueno o algo malo. Es simplemente un indicador de actividad económica. Y una pregunta muy válida es: ¿por qué tenemos que producir más bienes y servicios para que las personas puedan ir al colegio o puedan tener salud digna?
Esa es una pregunta que podemos empezar a hacernos para empezar a pensar en otros objetivos sociales y en cómo podemos empezar a dejar de confundir este medio que suponía ser el PBI, que se convirtió en un fin, cómo podemos empezar a pensar en otros fines. Porque al final de cuentas, la economía es como una especie de la lengua madre en la cual se hace política pública. Digamos, las políticas públicas, quizás alguien puede pensar que puede estar exento de alguna ideología económica, pero como decía Keynes, decía que las personas pragmáticas que creen que no tienen ninguna influencia intelectual, en realidad son esclavas de ideas de economistas que ya se murieron. O Paul Samuelson, él decía, no me importa quién escribe las leyes de un país, siempre que yo pueda escribir los manuales de economía. Digamos, la economía es la narrativa en la cual se habla y se hace política pública. Por eso es fundamental cambiar la narrativa y cambiar la forma en la cual entendemos y hablamos de economía. Nosotros lo que hoy tenemos, lo que vimos hasta ahora, tenemos una economía que es ambientalmente degenerativa y socialmente divisiva. Y lo que necesitamos son nuevas economías, en plural, que sean ambientalmente regenerativas y socialmente inclusivas. Este es el objetivo que la economía de la dona trae y pone sobre la mesa. Dice, tenemos que tener economías que sean regenerativas e inclusivas por diseño. No tratar de estar arreglando con parches la economía actual que depende estructuralmente de cosas que no funcionan. Entonces, es una invitación que empieza a pensar, que nos invita justamente a pensar cómo podemos diseñar otro tipo de sistemas. Y la pregunta que pone la economía de la dona como brújula, como guía, es cómo puede la humanidad vivir bien dentro de los límites del planeta. Es decir, esto nos plantea este desafío del siglo XXI, ¿no? En el cual tenemos una humanidad que todavía está súper carente de satisfacer un montón de necesidades básicas y al mismo tiempo está súper excedida en sus impactos en términos ambientales. Entonces, cuando pensamos estos dos conceptos, vivir bien y dentro de los límites del planeta, es que surge esta especie de misión del siglo XXI, en la cual deberíamos orientar las economías, que es esta especie de dona. Y esta dona básicamente es como una especie de rosquilla eh, que se compone de dos círculos. Tenemos un círculo exterior, que es como el techo ecológico, lo que veíamos antes de los límites planetarios. Un círculo del cual no deberíamos excedernos en nuestros impactos sobre en el cambio climático o en nuestros impactos en la pérdida de biodiversidad y en los 9 procesos que hacen a los límites planetarios. Y por otro lado, tampoco deberíamos estar por debajo del círculo interior, que es el círculo que compone los fundamentos sociales. Digamos, es el círculo por el cual estar debajo de eso implica no poder satisfacer las necesidades de las personas. Tenemos un techo, entonces, ecológico y un piso social. Es decir, todas las personas tienen que estar por encima del piso social, tener alimento, agua, salud, energía, vivienda, derechos, pero no deberían excederse de los límites planetarios. Esto un poco está inspirado en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la cual, en cierta forma, podríamos decir que casi toda la comunidad internacional, aunque tiene sus cosas, está medianamente de acuerdo, y esto inspira, al menos en términos conceptuales, la DON, ¿no? El problema es que si podemos sacar una selfie a la humanidad y ver cómo estamos, y la imagen no está tan buena. Esta hoy es una imagen de la humanidad a nivel global. Estamos excedidos, como veíamos antes, en casi todos los procesos críticos de los límites ecológicos, y estamos en rojo, en deuda con nuestra sociedad a nivel global. Nuestro piso social todavía no lo alcanzamos y ya nos excedimos. Entonces, esta es como la selfie que tenemos hoy y que nos invita a decir, bueno, ¿cómo podemos volver a meter a toda la gente dentro de este espacio verde, que sería como este espacio seguro y justo? Justo porque está dentro
nadie tiene necesidades básicas insatisfechas, y seguro, porque no estamos destruyendo el planeta, que sabemos que es el que puede darnos vida y generar las condiciones para que podamos hacer todo lo que hagamos. Obviamente no hay una selfie, hay muchas selfies, en plural, claramente. Esto va a cambiar según qué país estemos viendo. A la izquierda está Australia, por ejemplo, que vemos que tiene no tiene ningún rojito en el medio, es decir, su población no tiene necesidades básicas insatisfechas, pero está excedida en todos los, en todos los distintos límites que se pudieron medir a nivel nacional. Y por otro lado, a la derecha tenemos un país como Bangladesh, un país que está en rojo, deuda con su población y no está excedido en ningún límite planetario. Entonces, esta imagen que podemos ver a nivel global tiene que entender las asimetrías y las disparidades a nivel nacional y a nivel incluso dentro de una nación, dentro de sus habitantes. Díganme, no sé, ¿qué países les gustaría que comparemos? Como para ver ciertos ejemplos, porque hay algunas cositas que quizás a simple vista pueden pasar desapercibidas. Argentina y Brasil puede ser. Alemania. Bien, vamos con Argentina y Alemania. O A ver, Chile también te estoy bueno. diciendo, Uruguay, si no. Algo que les haga ruido, alguna idea que les despierte, digamos. Me sorprende que haya tan poco rojo en lo social de Argentina. Veamos, como para entender un poquito de qué está compuesto lo rojo. Lo rojo está compuesto por indicadores como satisfacción de vida. Esto se hace con algunas encuestas. No es obviamente súper difícil de medir, pero es un aproximativo como cualquier indicador. Esperanza de vida. Fíjense que el límite está en 65. Es decir, si vos estás con menos de 65, estarías en rojo, y si estás por arriba de 65, ya estás en verde. Bueno, Argentina está por encima de 65, está en 67. Nutrición, también, las calorías per cápita por día. Argentina está arriba. Saneamiento, también, la cantidad de gente que tiene acceso a cloacas, aguas y demás. Acceso a la energía, Argentina también, la verdad es que tiene casi toda su población, más del 98%, 99% con acceso a energía eléctrica, un 60% con acceso a redes de calefacción a gas natural, y después el resto, hay un porcentaje de la población que accede de otras formas a la energía. Después educación, de nuevo, es un país que tiene tradición de escolarización, lo mismo con apoyo social, etcétera. Nos va mal, por ejemplo, acá estamos mal en calidad democrática, acá en apoyo social también falta. En empleo figura bien, pero está bueno cuestionar un poco estos límites y pensar cuáles límites pueden ser adecuados para realmente tener una brújula que sea válida para nuestro país, porque la verdad es que uno ve esto y dice, bueno, Argentina, la verdad es que si estamos mal en desigualdad, solo alcanzaría con distribuir lo que tenemos y ya preocuparnos por el ambiente, pero la verdad es que tenemos un 40% de población por debajo de la pobreza. ¿Por qué no se ve acá? Bueno, no se ve acá porque, fíjense, la unidad nivel de ingreso. Este indicador dice el porcentaje de la población que gana más de 1.9 dólares por día por persona. Para que sea una idea, esa línea, ese requerimiento, es más o menos la mitad de la canasta de indigencia de Argentina. O sea, es una línea muy poco exigente. Es una línea que mide pobreza extrema y que es válida para ver cuántas personas en África salieron de niveles más intolerables, por así decirlo, pero no es una línea que sea básica para decir, che, bueno, ya la gente vive bien, porque la verdad es que seguís en un estado de carencias bastante elevado. Entonces, es interesante tener esta brújula, pero es interesante adaptarla al contexto que estemos mirando, al país que estemos mirando, y no sacar conclusiones apresuradas y decir, bueno, estamos bastante bien, entonces solo nos tenemos que preocupar de lo ambiental. Está bien tener esto a nivel comparativo, pero siempre cuando comparamos países, perdemos dimensiones únicas de cada país, y entonces lo que propone la DONA es un marco conceptual que lo podemos aplicar a cualquier escala, a cualquier contexto, y ese es un poco el trabajo que nos invita a hacer, nos invita a aplicar esta idea, a pensar esta pregunta, pero entendida en nuestro contexto. Te cuento ahí, Leo dice, me llama la atención la forma de la dona. Si pintamos de rojo el círculo central, implosiona la sociedad.
Si pintamos de rojo el círculo exterior, explota el planeta. Así que estamos. También ahí te hago una pregunta Sí. de Lu Cornaglia, que pregunta si los indicadores corresponden a un periodo de tiempo determinado, si hay un rango de décadas o a qué Mirá, corresponde. esto justo acá lo dice, los datos de esta página son de un artículo que está linkeado en la presentación, del 2018, pero que toma datos del 2011. También en esta página pueden ir a ver tendencias nacionales, entonces van viendo cómo a lo largo del tiempo los países fueron acercándose o alejándose en distintos estadios de la DONA. Bueno, básicamente la pregunta es cómo podemos estar lo menos rojo posible en el medio, con lo menos rojo posible hacia afuera, y usar esta nueva especie de marco como brújula. Esto es lo que Oye, nos indica Juani, la DONA. Sí, yo tengo una consulta. Por ejemplo, en el caso de Chile, claro, dice que la educación no muestra en rojito el acceso como a la educación secundaria. bien. En Chile, en el caso particular, bueno, hace muy poquito existe la gratuidad y antes de eso está todo el mundo con un crédito universitario que te endeuda como por $30.000 durante 20 años de tu vida. Entonces, claro, aquí frente a esto, Claro. me refiero como qué tan certero es, porque el endeudamiento que existe hoy en día en Chile por la educación ha hecho que se posicionen frente al mundo como un país que tiene acceso a la educación, Claro. pero la verdad es que está todo el mundo hipotecando su vida a los bancos. Bueno, parecido pasa con el índice de desarrollo humano, por ejemplo. Nosotros cuando decimos, bueno, no queremos comparar por PBI, comparamos por índice de desarrollo humano, que nos muestra escolaridad, PBI per cápita y saneamiento, y expectativa de vida, obviamente son indicadores súper limitados que esconden un montón de cuestiones atrás. Digamos, Argentina, por ejemplo, tiene buen acceso a la educación porque la tiene gratuita y libre, mientras que, como bien decís vos, en Chile podés estar llegando a ese nivel y decir, bueno, entonces el nivel de desarrollo humano estoy parecido a España o parecido a otro país, pero lo que tenés detrás es un nivel de deuda que después no te deja desarrollarte como familia o como persona incluso. Entonces, por eso quería darles la herramienta, darles el concepto, pero también quería que pudiéramos discutir ciertas cosas que nos inviten a pensar cómo podríamos mejorar o cómo podríamos adaptar este concepto a nuestros contextos, a nuestras realidades. Y esto se está haciendo, después les voy a dejar un laboratorio donde está habiendo educadores y personas de todo el mundo probando herramientas alternativas para adaptar la DONA a sus contextos. Si se ponen a jugar, si encuentran alguno, pásamelo, pero no hay ninguno, y este es el resultado del estudio que se hizo en 2018, que pueda satisfacer todas las necesidades sin exceder los límites. Y mucho menos si pusiéramos necesidades un poco más exigentes, ¿no? Esto es lo que termina este estudio, básicamente, que se hace esta pregunta, si podemos vivir bien dentro de los límites. Esto es una pregunta de investigación súper interesante, que no está resuelta, y lo que te dice es, hay una buena noticia y una... Empecemos por la buena. La buena es que si miramos necesidades así como estas poco exigentes, por así decirlo, nivel de pobreza súper extremo, llegar a comer básicamente lo necesario, acceder a energía, o sea, cosas muy elementales, y se distribuyera todo equitativamente, podría toda la población mundial vivir con esos niveles sin excederse de los límites. Pero la mala es que cuando somos un poco más ambiciosos en estos objetivos, tener un poco más de calidad de vida, más educación, más satisfacción y demás, ya no alcanzan cómo se distribuyen los servicios actualmente y deberían ser de 2 a 6 veces más eficientes. O sea, hay una discusión de desacople, digamos, la eficiencia es importante, es decir, cómo nuestras economías pueden dar educación, pueden dar salud, etcétera, digamos, qué tan eficientes somos para dar esos servicios, pero también cómo se organiza, digamos, el sistema socioeconómico para que no tengas que incrementar tanto tus niveles de consumo para recién ahí darte niveles de educación. Entonces tenemos las dos cosas que van de la mano, no tenemos que pelear con la eficiencia y con la tecnología, sino que tenemos que entender sus límites y entenderla como parte de cambios socioeconómicos que también tienen que ir de la mano, cambios en la forma en la que se estructura la economía. Entonces, cierro, Meli, con esta frase, que es un poco el concepto de la DONA llegado a algo un poco más literario, que es que las sociedades actuales enfrentan dos límites. Uno que nos pone el mundo natural, ese techo ecológico,
y otro que nos pone nuestra propia imaginación. Nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestro trabajo va a ser la que haga capaz, esperemos, poder crear economías que nos metan dentro de estos dos círculos y podamos vivir bien dentro de los límites del planeta. Así que vamos a ver después en la actividad del taller cómo pasar todo esto que puede ser muy conceptual, teórico, abstracto, a cosas que se adapten a nuestro contexto y a nuestra vida. Gracias, Meli. Espectacular, gracias Juani. Increíble la presentación, un montón de data y súper interesante, sobre todo esto que nos traes de poder ver esta información, verla con ojos críticos, también ver el contexto y un poco lo que traían cada uno de los países que fuimos comparando, qué sucede detrás de un número, detrás de una imagen o detrás de una sección pintada de rojo o no. No sé si me trae. Acá estoy. Y así que es sumamente interesante para poder seguir jugando. Vamos a ver más, vamos a tomar 5 minutitos de descanso y cuando volvamos con Juani vamos a estar ahí haciendo una actividad para bajar un poco la dona y estos principios regenerativos y redistributivos a nuestra vida diaria. Así la podemos palpar un poco y poder conversar al respecto. Bueno, Meli, ya estamos, me parece. Juani, vamos a ir con la parte de las actividades. Perfecto. Bueno, vamos a introducir un poco la actividad para bajar un poco todo lo que fuimos charlando hace un rato a una escala más humana. Lo vamos a hacer mediante dos preguntas, ¿no? Vamos a dividir en dos salas. La primera es cómo podemos activar este principio de la regeneración desde nuestro lugar y la segunda es cómo podemos hacerlo desde nuestra profesión puntualmente. Lo que tiene la dona es que hay donas para todas las escalas, digamos. Esta, por ejemplo, es una dona personal. ¿Dónde la encontré? Esto está en un laboratorio, yo les voy a dejar un link al final de la presentación, un laboratorio con un montón de recursos de personas haciendo donas en sus lugares y compartiendo sus experiencias. Esta es una dona que también estaría bueno traducirla al español con distintos aspectos de excesos o límites dentro de nuestra vida cotidiana. También tenemos donas que quizás ya dejan de ser un poco de donas, pero que aplicando el mismo concepto, inspirados en ese concepto, tratan de conectar a las acciones individuales con su localidad y con el entorno. Entonces tenemos como, de nuevo, si nos ponemos a buscar, hay donas para todas las escalas y una de las actividades de los grupos va a estar trabajando en eso. El segundo grupo va a estar trabajando en una especie de checklist, de nuevo, pero de corporativa, digamos, checklist organizacional que propone la autora, de cuáles son los pasitos a nivel organización, a nivel profesión, que normalmente podemos ir haciendo para llegar hacia este estadio de regeneración. ¿Cuáles son las tareas que una organización está dispuesta a ir haciendo hacia llegar al cumplimiento de estos principios? Entonces yo quería introducir un poquito esta idea, esta checklist, digamos, que es la que los voy a invitar a completar en las salas. El primer paso, básicamente, es el que estaría cualquier organización normal, que es básicamente cumplir la ley, actuar bajo la norma y no hacer nada ilegal. Entonces, mientras que una empresa, por ejemplo, pueda maximizar beneficios, no tiene nada que no tiene que rendirle cuentas a nadie respecto de sus acciones. Esto puede ser bueno si la actividad de la empresa tiene, digamos, ya es un primer paso, no estar infringiendo la ley, tratar bien al personal y cumplir las leyes, pero evidentemente es recién un primer paso de un camino que requiere acciones mucho más ambiciosas. En el segundo estadio es decir, bueno, hagamos algo al respecto. Esto es un quilombo, esto es un caos, tenemos que empezar a hacer acciones para mejorar la situación y hacer algo desde nuestra parte. Bueno, el segundo pasito que se suele dar normalmente es el de hacer algo que rinda económicamente. Hacer alguna medida de eficiencia que ahorre energía, que ahorre agua, que ahorre algún combustible,
que reduzca costos de alguna manera, que nos dé una etiqueta verde o de sustentabilidad o algo, pero en definitiva termina siendo una acción que termina buscándose más por posicionamiento de la empresa o de la organización, de decir, bueno, estamos haciendo cosas verdes que lo podemos vender. Evidentemente, no es lo suficientemente ambicioso dado a la magnitud de lo que estuvimos hablando, ¿no? Ya un escalón más, y esto es bastante ambicioso, pero no suficiente, decir, bueno, hagamos nuestra parte. Es decir, si todo el mundo, para cumplir con el Acuerdo de París, tiene que reducir un 45% las emisiones al 2030, reduzcamos nuestras emisiones un 45% al 2030. Digamos, vayamos en línea con los objetivos mundiales. O reduzcamos algún uso para estar dentro de los límites planetarios. Lo que normalmente pasa acá es que cómo medís vos, cuál es tu límite y cuál es tu parte y demás, suele ser medio conveniente para lo que te sirva a vos y para poder vender algo que te haga quedar bien, ¿no? Pero no, la autora propone un pasito más, esto ya es bastante, pero propone un paso más, que es decir, bueno, podríamos proponernos como empresa no hacer daño, como organización, es decir, somos una organización que tiene impacto nulo, no generamos impactos ambientales. Y acá surge la pregunta, de decir, bueno, ¿alcanza con que una organización no haga daño mientras que el resto destruye todo? Digamos, ser menos malo tampoco es ser bueno dentro de un entorno donde todos están haciendo las cosas mal. ¿Cómo podríamos aspirar? Y esto sin menospreciar estos avances, al contrario, es decir, ver cómo uno va conectándose con el otro, cómo uno es la condición necesaria para ir al siguiente. No creer que estoy en el insuficiente y entonces me tengo que sentir culpable. No, bueno, estoy acá, entonces ya podría pensar qué hacer para ir arriba y qué podría hacer para ir arriba. Entonces, ¿cómo aspirar a algo más transformador? Y acá surge esta idea, lo que habíamos antes, de crear para regenerar. La imagen se las dejo, no me quiero meter mucho acá, pero un poco el concepto es ese, es de cómo podemos restaurar y regenerar los circuitos de la materia y energía que entren a nuestros procesos o pensar en la distribución desde el diseño. Y acá hay algunos ejemplos que les quería mostrar rápidamente de empresas o proyectos que están naciendo con la regeneración e incluso con la distribución en el corazón, en el centro del proyecto, en el centro incluso del modelo de negocios. Este es un proyecto que a mí me encanta, se llama ProSense, que básicamente transforman desperdicios de distintas producciones agrícolas en nutrientes animales y en abono. Entonces, su modelo de negocios es algo que ya per se le hace bien al planeta. O sea, que ya exista ProSense ayuda en términos menos ambientales a solucionar un problema que identificaron, en este caso, el uso excesivo de fertilizantes que lo reemplazan con abono de residuos que están evitando que se generen. Y así hay un montón de proyectos que están haciendo cada vez más con esta mirada, anteojos que se hacen con plástico reciclado, o incluso Worms es una empresa que agarra neumáticos y con ese caucho produce calzado accesible a la población. Hay otras empresas que hacen lo mismo, pero además dando oportunidades laborales a personas que están privadas de su libertad en cárceles y demás. Entonces, procesos que ya en su corazón piensan la distribución y la regeneración desde el diseño. Todos los proyectos de One Army, ahí les dejo el link, que piensan hacer los celulares modulares, es decir, que si vos querés cambiar la cámara del celular no tengas que cambiar todo el celular, sino la cámara, y después el resto funciona. Distintos proyectos que buscan desde cero ser distributivos y regenerativos. Acá Meli, si querés decir algo de Pine, porque sé que en el corazón de Pine está esta idea y me gustaría que cuentes, si querés, un poco cómo fue la experiencia con eso. Dale, Juan, y obvio. La idea un poco cuando nos empezamos a plantear con Víctor qué podíamos hacer fue traer de todas las economías un poco y entenderlo y plasmarlo. Siempre nosotros, y por eso la invitación de poder, digamos, no solamente que quede en un concepto o en teoría, sino hacernos la pregunta, ¿cómo esto lo puedo llevar a la vida real? Y un poco nos empezamos a preguntar si podemos hacer un presupuesto diseñado, digamos, que por diseño sea regenerativo y redistributivo, ¿cómo sería? Entonces nos propusimos que esto de que ya les contamos, que el 5% de todos los ingresos
fuese a un proyecto regenerativo para poder aplicar, y esto no implica que sea la mejor opción, seguramente hay un montón por hacer, estas son las primeras respuestas que tuvimos, o que se nos ocurrieron, y lo de redistributivo estamos tratando de ver cómo gestionamos la abundancia, o sea, lo que se generó por más allá de lo que nosotros pensábamos que iba a ser el presupuesto total o la cantidad de personas que iban a llegar. Eso está generando hermosas conversaciones internas con la universidad en cómo lo hacemos, porque hay una burocracia, hay formas de llevarlo a cabo, y eso nos está haciendo, preguntar y hablar sobre dinero. Una de las cosas que siempre digo es que no podemos hablar de nuevas economías si no hablamos de dinero, y ya en algún momento le vamos a contar lo interesante que está haciendo hablar de dinero en ciencias económicas. A mí me fascina, también Víctor y Pacho, que me ven más seguido, saben todas las emociones que me genera, pero está siendo un viaje muy interesante, por lo tanto, los invito también yo a que se piensen cómo en el trabajo que hacen, en los proyectos que llevan, traigan esta pregunta, ¿cómo lo podemos hacer más regenerativo y más redistributivo? Y ver qué respuestas salen. Es un proceso de aprendizaje constante, sin lugar a duda. Ahora sí, antes de nada, gracias Juani por todo. Yo creo que me quedaría horas escuchando sobre la economía de Dona y sobre la economía y entender un poco más este lugar que habitamos. Desde ya te agradecemos un montón. Te vamos a mandar las preguntas que han surgido para que hagamos eso de si podemos completar un poquito más. Y nada, gracias. Les vuelvo a agradecer, Mel y Víctor, por la invitación. La verdad es que es hermoso estar compartiendo esto. Gracias de nuevo, Juani, y a mí me queda algo resonando muy fuerte, que es esto que se trajo porque estamos constantemente hablando constantemente, muchas veces nos pasa, y de hecho en el diseño de este programa nos pasó, lo del paso a la acción, el paso a la acción, el paso a la acción. Y siempre hay ahí como y en otros programas que hemos creado, como la Escuela de Gente de Cambio y algunos otros programas así de formación, inspiración y acción, está siempre esto de, bueno, está toda la data, ya lo sé esto, pero ¿cómo paso a la acción? ¿Cómo paso a la acción? Y me gustó mucho esa cosecha que alguien trajo de las conversaciones que necesito tener antes de pasar la acción. Y para mí es un privilegio poder habitar espacios a donde estamos teniendo conversaciones para crear lo nuevo. Algo importante, Juani nos va a mandar mucho del material que hoy existe de Donut Economy está en inglés. Entonces es una muy buena oportunidad para aquellos investigadores que quieran traducir alguna de estas cosas, incluso no se quiere traducir ahí en el laboratorio que Juani nos va a mandar los links. Hay un montón de herramientas, hay un montón de PDF, esto que nos mostró de manera individual de cuál sería mi dona, digamos, mi dona individual. Lo estuvimos viendo con Juani y era, pero hay que traducirlo todo. O sea, entonces, si eso material se puede traducir, incluso se puede subir al laboratorio en versión español y favorece, digamos, a la comunidad en total. Así que eso, invitadísimos a que lo consideren si es algo que les gustaría indagar más. Por último, cerrar simplemente con algunas preguntas que coseché en esto que acabamos de hablar, que seguramente se van a sumar más en la charla de pasillo, pero primero preguntarnos qué preguntas tenemos que tener antes. ¿Cuál es el concepto de valor? ¿Cuál es el concepto de consumo? ¿Cómo habitar las nuevas economías? ¿Dónde se están materializando las nuevas economías? ¿A quién le presto mis servicios? ¿Y dónde es mi lugar de incidencia? Capaz que con eso, quedarnos ahí con esas preguntas, habitándolas, van a estar también en la PPT que compartamos. Pero bueno, ya han visto que algo que es común, salen 1000 preguntas en cada clase. Juani, gracias, te queremos. Te queremos un montón. Gracias a todos los demás, también las queremos. Así que gracias Amanda por abrir la charla de pasillo. Esperamos en la cuarta clase para que nos vemos la próxima. Chao Juan, gracias, chao Víctor. Córdoba, gracias. chau.